Hola, bienvenidas a un cafecito más de Mujeres Aubá. Estamos muy contentas de traer una nueva enseñanza, una parábola más de nuestro Señor Jesucristo, y nos tocó hablar de la parábola de los dos deudores. Dos deudores, dos personas con deudas. Wow. O sea, a lo mejor hoy en día muchas personas tenemos algunas deudas, tanto económicas, pero bueno, hoy queremos leer una historia directamente de la palabra para ver cómo enfrentaron esta deuda estas personas, cómo salieron de esta deuda y cómo fue que Dios también actuó en medio de estas deudas, ¿no? Entonces vamos a ver directamente de la historia. Esperamos que sea de bendición para tu vida. Y vamos a empezar, Jenny. Sí. El día de hoy nos vamos a centrar en Mateo 18:23. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Hablamos que en los tiempos bíblicos esas serían las consecuencias que se esperaba a quienes no pagaban las deudas. El prestamista podía forzar al deudor y a su familia a trabajar hasta que la deuda fuera cancelada. En este caso también podría ser encarcelado e inclusive también los miembros de su familia hasta que se pagara la deuda o algún otro familia le pagara la deuda que tenía. Vemos cómo él tuvo que suplicar, tuvo que pedir paciencia al señor, a su señor, ¿verdad? Porque tenía una deuda demasiado grande que incluso tuvo que, ni con la vida de su familia, él podía salir adelante. ¿Cuántas veces a lo mejor tú y yo nos sentimos de esa manera? De que tenemos alguna deuda, que a veces las deudas no nos dejan dormir o no nos dejan descansar y ver que cómo le vamos a hacer y viendo la manera. Sin embargo, esta persona se acerca a su señor y le suplica, ¿verdad? Le ruega, le dice: ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré. Pero más allá de lo que él le puede rogar o suplicar, vemos también cómo el Señor, movido a misericordia, le perdonó. Como este señor, que probablemente puede haber tenido dinero y ella puede decir: bueno, yo te perdono la deuda, pero muchas veces es que se conmovió su corazón al ver la necesidad de esta persona o al ver que ni con la vida de su familia él podía haber salido adelante. Entonces dice que fue movido a misericordia y él pudo perdonar esta deuda. Muchas veces no podemos perdonar a otras personas las deudas, pero esta persona sí tuvo ese deseo en su corazón y esa misericordia que hoy en día es tan importante, que es algo que es como un valor que debemos de tener nosotros, esa misericordia y el valor de perdonar. No es fácil el decirte perdono, es muy difícil a veces, pero hoy aquí en esta historia estamos viendo cómo esta persona, aun aunque la deuda era mayor que sus vidas, él pudo soltar ese perdón. Pero vamos a ver más allá de esta historia, porque aquí vemos a un hombre que pues él se quitó esa carga, ese peso, porque fue perdonado su deuda. Pero vamos a ver qué más pasó con la vida de este señor, porque no nomás este siervo se le perdonó la deuda, ¿verdad? Él dice que él quedó libre de todo peso. Incluso pues yo creo que se sintió hasta en paz con él, de decir: ya no le debo a esta persona, ya no tengo esta deuda, voy a ser libre. Pero vamos a continuar con la palabra de Dios. ¿Qué más dice de este señor, de este siervo? En el 28 dice: pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, a otra persona que era igual que él, otra persona que trabajaba como él, que le debía 100 denarios. Estamos hablando de una deuda mucho más pequeña que la que él tenía. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Él, al contrario, además de él ya había sido perdonado, pero él a esta persona le decía: págame. Y cada rato dice aquí que le ahogaba. Yo creo que era muy insistente diciéndole: págame, 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 me debes. Y yo creo que ya era muy insistente. Pero dice que entonces su consiervo, esta otra persona, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Le volvía a decir lo mismo que este siervo había hecho con su señor. Ahora a él estaban diciendo lo mismo: perdóname. Le estaban rogando y suplicando, pero este siervo no quiso, dice que no quiso, y se fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. O sea, esta persona había sido perdonada, pero ahora él no dispuso su corazón
no perdonó ahora una deuda mucho más pequeña realmente que la que él tenía, porque dice que aquí eran 100 denarios, era mucho menos la deuda. Yo no sé, a veces tú y yo podemos tener a lo mejor deudas grandes o deudas pequeñas, pero esta persona no pudo perdonar. Habla de un corazón que a lo mejor no fue movido a misericordia, que no se conduele con los demás, una persona a lo mejor que también no sabe perdonar, no puede perdonar una deuda que aunque sea mínima, pero bueno, él actuó de una forma muy diferente a su Señor. Vemos que él no tuvo ese corazón dispuesto a un perdón. Bueno, y vemos más adelante en esta historia, en el 31, vamos a terminar de leer toda la parábola. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No deberías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que él debía. Ok, entonces vemos cómo en la historia, pues realmente él actuó de una forma no congruente, no como lo habían tratado con él. Él no hizo lo mismo, al contrario, él fue más exigente con esa deuda que era más pequeña. Y al enterarse las demás personas que dicen: oye, pero a ti te perdonaron, tú debías más y mira, porque tú no perdonaste también. Y bueno, se tuvo que entregar a los verdugos, dice aquí, y pagar toda la deuda. Se tuvo que regresar a cobrarle esa deuda que él tenía. Pero ¿sabes qué, Jenny? Lo que pasa es de que nosotros, como pueblo de Dios, estamos no obligados. Tenemos el concepto del perdón como nuestro Señor Jesucristo nos perdona a nosotros. Este concepto de perdón es bien difícil. A lo mejor es bien fácil decir: oye, yo te perdono, sí. A lo mejor, y a lo mejor tú y yo hemos perdonado muchas veces a muchas personas que nos han ofendido o nos han dicho algo, pero el decirlo de corazón, el cumplirlo y olvidarme, porque perdonar es olvidar. Sí. Perdonar es olvidar lo que me han hecho, perdonar es olvidar lo que a lo mejor me deben, incluso perdonar ofensas o malos tratos, cualquier cosa que nos hayan hecho. Perdonar es olvidar. Y lo importante que en esta parábola nos está diciendo que nosotros tenemos que experimentar tener misericordia hacia los demás, el perdón hacia los demás, y no nomás en las deudas económicas, porque aquí lo vemos con dos personas que tenían una deuda económica, una deuda en dinero, pero sí. También hoy en día también no perdonamos a aquellos que nos han ofendido, aquellos que nos han hecho algún agravio. Es muy difícil perdonar, pero Dios nos llama hoy a ver nuestro corazón, cómo está nuestro corazón, qué hay en él y por qué no perdonamos. Aquí vemos la actitud de dos personas: el siervo que no perdonó una deuda pequeña, pero como él sí se le perdonó una deuda muy grande, y nos lleva más adelante cómo compara que es semejante hacia el reino de Dios. Así es semejante el reino de Dios. No sé, yo quiero comentarte, el reino de Dios no se maneja como en la tierra. En la tierra a veces podemos decir: sí te perdono, no te perdono, guardas rencor, no puedes ver a la otra persona, realmente guardamos muchos resentimientos a veces, y después viene una amargura en tu corazón porque tienes algo contra alguien. Y a veces ya incluso la persona que te debe ya no te quiere ver, ¿verdad? Ya no te quiere hablar porque dices: ya sé que le debo. Y a veces así ha pasado, hermanos. Han pasado con nosotros, que nosotros debemos a otros, y en alguna manera algunos yo creo que nos han perdonado algunas deudas. Yo creo que sí, a mí en lo personal sí me han perdonado esas deudas que tenemos y que a lo mejor pasa tiempo, pero no estamos diciendo que no cumplas con tus compromisos. Tú tienes que cumplir cuando haces un compromiso de pago. Eso es parte de nuestra responsabilidad. En este caso estamos hablando de dos deudores, pero dice el Señor: esto es semejante al reino de Dios. Y vamos a hablar un poquito de lo que es el reino de Dios. El reino de Dios dice que no es como nosotros lo conocemos. El reino de Dios es diferente. Son según las reglas del Señor, según sus mandatos, según sus estatutos. Es muy diferente, ¿sí? No es como nosotros lo vemos aquí. Entonces, vemos aquí y termina en el 35. Dice aquí, bueno, si quieres leerlo, Jenny, el versículo 35, porque ahí cierra ya la parábola.
Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Ok, con este versículo cierra la parábola. O sea, sí nos enseña el Señor Jesús que en esta parábola había dos personas que debían. Dos personas que debían. A una se le perdonó, pero a la otra no. Pero se le perdonó una que debía mucho. Y ella, esa persona que debía mucho, fue perdonada su deuda, pero cuando alguien le debía algo no pudo perdonar. Hoy en día, a lo mejor a ti y a mí nos han hecho algo. Dios nos ha perdonado pecados, nos ha perdonado mucho a nosotros. Ahora nosotros somos estos deudores, Jenny. Ahora los deudores somos nosotros porque debemos al Señor todo lo que Él ha dado por nosotros. Nosotros estamos en deuda con el Señor, con Dios. Ahora, Él nos ha perdonado tanto, ¿cómo ahora nosotros no perdonar una ofensa a un hermano, a un familiar, a un amigo? Aparte, pues a lo mejor a tu cónyuge, no sé, a tu propio hijo. Muchas veces amistades. Y muchas veces a gente que ni es tu amistad, pero que trabaja a un lado de ti y ya los vemos con recelo o resentimiento por X o Y. Pero Dios nos llama a perdonarnos, a tener misericordia, porque dice que si nosotros no lo hacemos, entonces nuestro Padre no nos va a perdonar a nosotros estas ofensas. No, y bueno, en cuestión del perdón, yo creo que es difícil, pero conforme el tiempo, yo creo que Dios va forjando nuestro carácter y nos enseña principalmente que debemos de perdonar. ¿Cómo queremos nosotros que el Señor nos perdone o que nos dé, que pidamos algo cuando realmente a veces uno no está bien, pues en un pleito con tu esposo, ¿cómo le pides al Señor si tú no estás bien? O sea, el Señor siempre nos ha enseñado a perdonar. O sea, y suena fácil, pero a veces es un poco difícil. Es una palabra bien difícil a veces de soltar, porque yo he oído cuando dicen, perdona, y así como que, te perdono. O sea, no puedes soltarlo, porque hay algo que no te deja soltarlo. Pero si tenemos al Señor en nuestra vida, en nuestro corazón, va a ser fácil. No decimos que es fácil olvidar lo que te han hecho. A lo mejor lo vas a recordar, pero ya no te va a doler, ya no te va a lastimar tu corazón. Recuerden que esta parábola de los dos deudores, el contexto de esta parábola, antes de que empezara esta parábola, le habían hecho una pregunta al Señor Jesús, y era, Pedro les acerca y le dice, Señor, cuando un hermano a mí me ofende, ¿tengo que perdonarlo hasta 7 veces? ¿O cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Si hasta 7? Le hace la pregunta. Y el Señor le dice, no, hasta 70 veces 7. Y no es de que multiplique 70 por no, o que sean 490 veces, no. Es que siempre debemos de tener, como dices tú, Jenny, un corazón dispuesto a perdonar. El perdón es automáticamente a cualquier persona, porque nosotros ya tenemos el perdón. Dios ya nos lo dio a nosotros, ya hemos sido perdonados por faltas tal vez mucho más grandes que la que esta persona a lo mejor nos hizo. Entonces, en este contexto está escrito esta parábola. Bueno, y por ejemplo aquí, como dice, o sea, pues para que se te perdonara tu deuda, a veces tenías que vender tus propiedades, y el Señor no nos pide vender nada, o sea, no nos pide nada a cambio, al contrario, solamente perdonar de corazón. Es cierto, o sea, nosotros la deuda que tenemos con el Señor Jesús no podemos pagar realmente nosotros nuestro pecado. Tú y yo no podemos pagar todo lo que Dios nos ha dado, todo lo que Él ha hecho por nosotros, la salvación, primeramente, la vida eterna. Hay una lista innumerable de lo que Dios ha hecho por nosotros, por tu familia, el guardarnos, el protegernos en este tiempo de enfermedad. Y hay cosas tan grandes que no vemos, que no tienen valor, y no tenemos cómo pagarle al Señor todo lo que ha hecho por nosotros. Sin embargo, al terminar esta parábola, cierra y dice, así, dice, mi Padre, está hablando el Señor Jesús, mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de todo corazón. Importante es lo que hay en el corazón, perdonar de corazón. No nomás de decirlo, muchas veces lo podemos decir, pero no lo sentimos y no es de corazón, es nada más como decir de labios hacia afuera, ¿verdad? Muchas veces damos el perdón, van a decirte perdón, no vaya así, y ya no quieres ver a esa persona, pero Dios no nos llama de esa forma. Dios dice que de todo corazón, a cada uno, su hermano, sus ofensas. Jenny, la ofensa, yo he escuchado y he aprendido que la ofensa muchas veces, el 90% de las personas ofendidas ni siquiera
fueron ofendidas, sino que ellas se sintieron y tomaron la ofensa propia. A veces ellos se sienten ofendidas porque le hicieron algo a su hijo, algo le hicieron a su familiar, algo le hicieron a un amigo, y ellas agarran esa ofensa propia. Bueno, vemos cómo Dios marca en su palabra que tenemos que perdonar a aquellas personas que nos ofenden. La ofensa es muy difícil perdonarla. De hecho, en la parábola que acabamos de ver de dos deudores, es una enseñanza cómo el ser humano que peca contra otro, ¿verdad? Lo más importante es el demostrar la misericordia, mostrar el amor, el perdón. Sobre todo yo creo que el amor, que dice que cubre multitud de faltas. Entonces es importante que nosotros como personas que amamos a Dios, es importante que el perdón sea automático. Pasar por alto la ofensa, así como fue perdonada a nosotros nuestras faltas, nos perdonó el Señor nuestros pecados, así nosotros debemos ir y perdonar a los demás. Lo importante aquí es que también debemos de ver que el Señor nos llama también no nada más a la misericordia, el perdonar de corazón, porque muchas veces podemos decir, sí, yo te perdono, pero no es de corazón, es nada más por decirlo. Entonces Dios nos está llamando hoy que en esta parábola podamos poner por obra ese amor, que podamos reflejar el carácter de Cristo en nuestra vida. Si nos decimos que amamos a Dios, si decimos que Cristo vive en nuestras vidas, nosotros también debemos de reflejar ese mismo amor hacia los demás. Ese mismo perdón que el Señor nos dio a nosotros, también debemos de darlo a los demás. Es importante porque hoy en día la verdad que es muy difícil, como decías tú, Jenny, el perdonar a los demás, pero cuando no sientas hacerlo, porque a veces no sentimos, queremos compartirte 3 puntos donde a lo mejor tú puedes pensar, oye, cuando no quiero perdonar a esta persona, el nombre de tal persona, acuérdate de estas cosas, porque estos puntos te van a llevar a decir, ah, sí, pero Dios dice esto en su palabra, tengo que cumplirlo, tengo que obedecerlo. Entonces te queremos dar 3 puntitos que los cuales te van a ayudar cuando no sientas perdonar a alguien, ¿verdad? Bueno, el número 1 nos dice, debemos perdonar porque hemos sido perdonados. 2, si no perdonamos, Dios nos perdonará a nosotros nuestros pecados. 3, debemos perdonar sin límites las veces que sean necesarias. Y por ejemplo, pues aquí más que nada el enfoque que habla sobre las dos personas muy diferentes, una perdonó, el otro no perdonó, aún así suplicando, pues le cobró, y te llama la atención aquí donde nos dice tener misericordia y el perdón. O sea, nos enfoca, yo creo que es un enfoque en el que el Señor nos abre los ojos en alerta, en el que nosotros tenemos que perdonar como mujeres. Nos cuesta, pero debemos de hacerlo. Sí nos cuesta, y incluso hay una frase que se dice muchas veces, que más vale pedir perdón, ¿verdad?, que pedir permiso, algo así, ¿verdad? Pero muchas veces es una frase que dicen tan fácil, tan sencillo, pero decimos, ay, es más fácil pedir perdón, y no es cierto. Muchas veces no es fácil pedir perdón, y ni siquiera el perdonar a otros. Entonces no es fácil hacerlo, es cierto, pero cuando tú recuerdes que a mí me perdonaron, algo a lo mejor mucho más grande de lo que esta persona me hizo a mí, cuando a lo mejor recuerdes que si yo no perdono a esta persona, a mí Dios no me va a perdonar y no voy a disfrutar de sus bendiciones, ni de la vida eterna, ni del lugar lo que Él tiene preparado para mí, esas bendiciones. Entonces a lo mejor voy a entrar a decir, pues tengo que hacerlo, y es mi deber, si amo a Dios, cumplir con lo que Él me pide. Y también pues debemos perdonar siempre, o sea, no hay un límite, es perdonar siempre. La palabra de Dios dice que el amor cubre multitud de faltas. Entonces yo creo que Dios nos llama a amar primeramente, ¿verdad? Así como dice que su palabra se resume en amar a Dios y amar a los demás. Entonces en esto se resume la ley, en amarle a Dios y en amar a los demás. Y también pues también perdonar en automático, perdonar a aquel que me ha ofendido, aquel que me debe incluso, ¿verdad? También si hacer misericordia con ellos. No tanto de que a veces hay personas que sí pueden pagar, pero se hacen así como que te pago luego, ¿verdad? Y tú ya conoces a esas personas porque a veces te sacan la vuelta y ya no te quieren pagar. No hablamos de esas personas, hablamos de una persona que realmente no puede hacer. Esta persona se humilló delante del Señor, pidió sobre el rey y le pide que tenga misericordia y paciencia. Bueno, a ver si tú y yo ahora
como estos deudores, tú y yo pasamos a ser ahora los deudores para Dios, ¿verdad? Y Él nos va a perdonar a nosotros también todas las ofensas, todo lo que hayamos cometido. Y si hoy en día tú tienes a una persona ahí que en tu corazón sientes que no le has perdonado algo, y a veces vivimos con eso, Jenny, de años, de algo que nos hicieron cuando éramos niños, de situaciones, de ofensas que vivimos cuando éramos pequeños, cuando éramos adolescentes, cuando éramos jóvenes, o sea, todas esas situaciones en automático tenemos que llevarlas a Dios para que Él nos ayude a sanar ese corazón y poder perdonar a aquellas personas que nos han dañado. Incluso habla de que no perdonar es olvidar, pero el olvidar es que cuando ya no le tomes en cuenta esa falta, no es que tú lo vas a seguir recordando, pero ya no te va a lastimar, ya no va a dañar tu corazón. Hoy te animamos que pues así como este deudor, ¿verdad? Fue perdonado y él no aplicó lo que hicieron con él. Bueno, nosotros no debemos hacer como esta persona, que él no fue movido su corazón a misericordia y no perdonó a otro que también le debía. A nosotros Dios nos ha perdonado las faltas, nos ha traído esa salvación, ha traído la vida eterna. Y hoy quiere que lo mismo que ha hecho Dios con nosotros, ahora nosotros lo hagamos con otros. Que podamos ser movidos en misericordia, en el amor y en perdón. También, pues bueno, vimos también que el reino de Dios es bien diferente, ya lo vimos ahorita entonces, que Dios me llama a perdonar. A lo mejor en otra ocasión te pueden decir, no, sabes que no, cóbrales y si no con intereses y bueno, no sé, ¿verdad? Que te pague mucho más de porque ya pasó mucho tiempo, pero si Dios te pone en tu corazón, como a este rey que le puso en su corazón y fue movido en misericordia y que perdonara esa falta, esa deuda, Dios también puede poner en el corazón de nosotros hacer lo mismo. Y también si tenemos una deuda, tenemos algo, ir al Señor y pedirle que nos dé sabiduría y de su gracia y de su entendimiento para salir adelante en toda situación, cualquier que sea la situación. Estamos viendo deudas económicas aquí, pero Dios nos llama y cierra esta parábola con una ofensa. Dice, también, si todo corazón perdonas a cada uno sus hermanos sus ofensas. Entonces nos lleva al reino celestial, a la vida espiritual de cada persona, a perdonar no nomás esas deudas económicas, sino a perdonar esas ofensas, esas faltas, esas cosas que nos hicieron. Y nos lleva también a tener esa misericordia con ellos. Si no tenemos amor, dice en la palabra de Dios, que de nada sirve todo lo que yo haga. Si no hay amor en mi corazón hacia los demás y hacia Dios, de nada sirve todo lo que yo hago. Entonces hoy te animamos, ¿verdad? Que puedas tener un corazón dispuesto al Señor, a poner en sus manos cualquier situación, cualquier persona que te haya dañado. Lo puedes orar y puedes ponerlo en manos de Dios y pedirle que te perdone. Yo me acuerdo, Jenny, que una vez, el pastor siempre dice, si hay algo, cierra tus ojos, pide perdón, para ponerte a cuentas con Dios, pero si tú también no has perdonado a alguien, perdona. Entonces sería bueno que esa persona, el nombre de esa persona, tú lo oraras y le pidieras al Señor que te ayude a perdonarla. A esa persona que tú ya sabes que a lo mejor sientes algo ahí en tu corazón que no has podido perdonar todavía, es el momento que hoy le digas al Señor, ayúdame a perdonar, y dile el nombre de esta persona. Y vas a ver que vas a tener un corazón sano. A mí me ha pasado, yo lo he hecho muchas veces, y si vuelve a decir el pastor, así yo lo vuelvo a decir, y vuelvo a perdonar a tal persona para que no quede nada en mi corazón, porque a veces quedan raíz de amargura o resentimientos, y eso te trae enfermedades. Y queremos que seamos libres, seamos sanos en nuestro corazón, que podamos amar a los demás, perdonar en automático. Y pues bueno, si quieres agregar algo, Jenny, ya aquí al último. Pues no solamente que nos seamos nosotros como mujeres identificadas en esta parábola y la traigamos a nuestra vida de cuántas veces hemos estado en el lugar de ese rey que perdonó y cuántas veces hemos estado en el lugar de ese deudor. Pues que el Señor pueda ayudarnos a nosotras en cuestión de nuestro carácter, en poder perdonar sin tener que pensarlo o sin que te lo pidan, ¿verdad? Simplemente hacerlo. Ok, bueno, pues que seamos movidos entonces en misericordia, en perdón y en el amor de Dios siempre, siempre. Porque si tenemos esa misericordia hacia los demás, esa compasión con la que mismo que Dios tuvo hacia nosotros, nosotros seguramente vamos a tratar a los demás como Dios nos ha tratado a nosotros. Y pues definitivamente vamos a ver un cambio, no nomás en nuestra vida, también en la vida de las otras personas. Entonces te animamos, vamos a orar, queremos cerrar este tema orando
pidiéndole al Señor que Él nos siga llenando de su amor, porque si Él no está, si Él no edifica tu vida, si no es el que te guía, en vano hacemos todas las cosas. Entonces necesitamos ser guiados por Dios, necesitamos de su Espíritu Santo, necesitamos también de su amor que nos cubra para no ver esas ofensas, para no ver esas faltas y sobre todo ser sanado en nuestro corazón. Queremos hacer una oración y oramos, Jenny, para despedirnos. Señor, te damos las gracias por este tiempo. Pedimos, Padre, que seas tú mostrándonos en cuestión de arrepentirnos, Señor, de lo que hemos hecho. Pedimos perdón, Señor, si nos ha costado pedir perdón a alguien más, a un familiar, Señor. Pedimos, Señor, que podamos tener misericordia, no solamente con esa persona, sino con los que nos rodean, Señor. Que aún así que nos han hecho daño, Padre, poder perdonar. Si nos han lastimado el corazón, Señor, que podamos perdonar, Señor, sin que ellos no lo pidan. Pedimos, Señor, que como mujeres podamos examinar, Señor, nuestro corazón y que seas tú mostrando. Y más que nada, Padre, que puedas tener misericordia de nosotras, porque aún así no nos damos cuenta del daño tal vez que le hemos hecho a una persona con nuestras palabras, con nuestras obras o con cómo nos comportemos, Padre. Pedimos que seas tú perdonándonos a nosotras y mostrándonos día a día, Señor, que podemos ser una mejor persona, Señor, y que podamos tener misericordia de los demás. Así es. Te lo pedimos, Padre, y te damos gracias. Bueno, esperamos que haya sido de bendición esta enseñanza, sobre todo ponerlo por obra. Todo lo que el Señor Jesús enseña en su palabra es para ponerlo por obra. Esperamos que tú y yo seamos bendecidos con esta palabra y poder ser de bendición a otros. Que Dios te bendiga y te esperamos en el próximo cafecito.